En la primavera y el verano de 1941, Subiendo periscopio. los submarinos británicos luchan sin descanso en el Mediterráneo. Tienen que impedir que lleguen provisiones y refuerzos hasta Erwin Rommel, en el norte de África. Si se hace con el canal de Suez, sería un desastre para los aliados. Gran Bretaña se quedaría sin las provisiones vitales que recibía de su colonia la India y sin las reservas de petróleo de Oriente Medio. Los submarinos británicos tienen que mantenerse firmes. ¡A vuestros puestos! Hay mucho en juego. ¡Fuego! En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permite a los soldados luchar por debajo de la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Es una apuesta desesperada, revolucionaria y a veces primitiva, para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyendas. Segunda Guerra Mundial, infierno bajo el mar. Desafiando a Rommel. 24 de mayo de 1941, a 17 kilómetros de distancia de la costa del sur de Italia. La tripulación del submarino británico HMS Upholder divisa una figura borrosa. La oscura noche y el agitado mar hacen que observar a través del periscopio sea difícil. ¡Capitán! El capitán del submarino, el teniente comandante Malcolm Wanklyn, lo observa detenidamente. Wanklyn entró en la Marina Real cuando aún era adolescente y comenzó a servir a bordo de submarinos en 1933. A Wanklyn se le suele recordar como uno de los mejores capitanes de submarinos de toda la historia de la Marina Real. Era un oficial muy capaz, muy reflexivo. Contaba con la confianza de su tripulación y de sus superiores. Incluso cuando no lo hacía tan bien como esperaba, seguía al mando hasta que al final las cosas le salían bien. Esta puede ser su oportunidad. La Forma Oscura es un gran convoy de barcos italianos que se dirige al norte de África. Al menos 4 destructores protegen 4 transatlánticos con tropas. Distancia 2 kilómetros. Pero no va a ser fácil. Tras 10 días patrullando, al Upholder solo le quedan 2 torpedos. Y lo que aún es peor, el submarino ha perdido elementos importantes. El agua salada ha dañado el sistema de ASDIC o sonar. El sonar activo es una forma de localizar objetos bajo el agua a través de pulsos o pins. El sonar pasivo permite escuchar los sonidos que hacen otros barcos. Al usar el sistema de sonar puedes escuchar al enemigo acercarse, y eso es bueno para lanzar un ataque, ya que sabes dónde está y puedes acercarte a él. También es bueno en términos defensivos, ya que sabes si el enemigo se acerca, pero cuando no tienes sonar solo puedes saber dónde está a través del contacto visual. Y eso requiere mirar varias veces por el periscopio, lo que significa que los demás también podrían verles. Los torpedos ya están colocados. Wanklyn se prepara para el ataque. Bajando periscopio. Era un plan bastante sencillo. Tenía que pasar a través de los escoltas, acercarse, disparar, destrozar y salir de allí. Un fracaso aquí podría provocar el derrumbe de los aliados en uno de los escenarios más importantes de la guerra, la campaña en el norte de África. La guerra en el norte de África comenzó siendo una campaña italiana. Los alemanes se vieron arrastrados por la derrota italiana en el otoño e invierno del 40 y 41. Con el éxito de las fuerzas británicas y de la Commonwealth, Churchill está tan seguro de que puede derrotar a los italianos que reasigna soldados británicos a Grecia. Su exceso de confianza le saldrá caro. Un poco antes, en febrero, Hitler decide defender la alianza del eje de la Alemania nazi con Italia. Para ello envía a la zona lo que se convertiría en las tristemente famosas Deutsches Afrikakorps. Un oficial alemán asume el mando, el teniente general Erwin Rommel.
Rommel y sus hombres se mueven rápido hacia el este, conquistando territorios británicos y forzando a las fuerzas aliadas a retroceder a sus bases en Egipto. Si Rommel conquistara Egipto, los nazis podrían controlar el canal de Suez. Eso supondría un desastre para los aliados. Gran Bretaña se quedaría sin las provisiones vitales que recibía de su colonia, la India, y sin las reservas de petróleo de Oriente Medio. El 10 de abril, Rommel ataca el puerto de Tobruk, una ciudad clave a unos 140 kilómetros de la frontera egipcia. Los italianos y los alemanes tenían un problema en el norte de África. Sus provisiones pasaban por Trípoli, que está a cientos de kilómetros al oeste. Por eso, Tobruk era vital para lograr que los refuerzos y las provisiones llegaran antes al frente de batalla. Rommel intenta tomar Tobruk con la esperanza de adentrarse más en territorio británico. Para ello envía sus tropas divididas, pero no tiene éxito. Dejó parte de sus tropas asediando la ciudad y envió otra parte a la frontera egipcia. Rommel cree que es cuestión de tiempo que la ciudad caiga. Y si Tobruk cae, Egipto lo hará después. Para detener la ofensiva del eje, los aliados deben impedir el flujo de refuerzos y provisiones. La mayor esperanza ahora para los aliados es una isla pequeña situada en una ruta marítima entre Italia y el norte de África, Malta. Allí hay una base británica de submarinos formada sobre todo por submarinos de clase U. La tradición británica a la hora de construir embarcaciones como submarinos es que todas empiecen por la misma letra. Por eso tenemos el Undaunted, el Unbeaten y el Upholder. El pequeño tamaño y la capacidad de maniobrar de la clase U demuestra ser más efectiva que los grandes submarinos en las limitadas aguas del Mediterráneo. Los submarinos británicos necesitaban hundir barcos de la marina mercante italiana que transportaban provisiones, hombres y armamento. Pero las tripulaciones en Malta son vulnerables. Malta sufrió muchos ataques aéreos. Sus defensas en ese aspecto no eran muy buenas, por lo que transportar provisiones a Malta, vivir allí y enviar submarinos o cualquier otro recurso desde allí era extremadamente complicado. Los submarinos británicos necesitan hundir barcos para poder cambiar el curso de la guerra. Subiendo periscopio. Wanklyn se acerca a los destructores que protegen el convoy italiano. Objetivo en rumbo 285. Distancia 2 kilómetros. El Upholder se coloca en posición. Está muy cerca de la barrera protectora que forman los barcos de escolta del convoy. Se estaban preparando para atacar al convoy que estaba a unos 350 metros cuando un destructor italiano comenzó a acercarse a ellos. Bajando periscopio. La reacción inmediata de Wanklyn fue sumergirse hasta los 45 metros porque pensaba que les iban a atacar con cargas de profundidad. Pero el destructor solo está realizando una ronda rutinaria. No sabe que un submarino enemigo ha entrado en su convoy. Subiendo periscopio. Ya han pasado la barrera de protección del convoy, pero tienen que actuar rápido. Wanklyn se prepara para disparar a uno de los barcos. Preparad torpedos 1 y 4. Son sus últimos torpedos, y no duda ni un segundo. Disparad el 1. Disparad el 1. Disparad el 4. Disparad el 4. Los últimos 2 torpedos de Wanklyn se acercan a su objetivo. Uno de los vigías en la superficie de una de las embarcaciones divisa su rastro. Cuando un escolta observa un torpedo, lo primero que tiene que hacer es encender una bengala para avisar al comandante del convoy. Eso le permite al comandante iniciar las acciones necesarias lo antes posible. Pero es demasiado tarde para salvar al Conte Rosso. Ambos torpedos impactan en este barco de 17.800 toneladas. Pronto empieza a hundirse, llevándose con él casi la mitad de los 3.000 soldados y marineros que hay a bordo.
El destructor comienza a buscar el submarino. Bajando periscopio. Siguen el rastro de los torpedos para localizar la ubicación del submarino. Los escoltas del convoy se acercan al HMS Upholder y se preparan para contraatacar. Mayo de 1941. El submarino británico HMS Upholder ha hundido el transatlántico italiano con tropas Conte Rosso. El capitán del submarino, el teniente comandante Malcolm Wanklyn, le ha disparado los últimos 2 torpedos que le quedaban. Su rastro en el agua guía a los destructores que protegen el convoy directamente hacia su posición. Los destructores actúan enseguida para encontrar y hundir el Upholder. No le quedan más torpedos, por lo que el submarino ya no puede defenderse. Su dañado sistema de sonar implica que la tripulación ha perdido la capacidad de escuchar y localizar al enemigo. Wanklyn debe confiar en su instinto para esquivar a los destructores que le están buscando. Profundidad 45 metros. La mejor opción de Wanklyn es huir, pero su submarino le limita. Los submarinos en esa época se movían muy lentos debajo del agua, y los de clase U eran especialmente lentos hasta para los estándares de ese periodo. Por eso era muy útil, si te atacan, saber dónde está tu enemigo para poder actuar en consonancia usando la movilidad limitada que tienes. El sonido de las hélices de los destructores se escucha cada vez más, hasta que logran colocarse encima del submarino. Lo único que puede hacer la tripulación del Upholder es esperar el ataque. Comienzan a explotar varias cargas de profundidad alrededor del submarino. Estar sentado en un submarino mientras te atacan es probablemente uno de los momentos más aterradores que nos podamos imaginar. No puedes hacer nada, solo esperar sentado. Los ataques no cesan. ¡30 a estribor! Wanklyn ordena cambios de rumbo y velocidad. Profundidad 20 metros. Ser impredecible hace que los destructores lo tengan más difícil a la hora de localizar el submarino. Otra serie de cargas de profundidad. Muy poco separa a la tripulación de las explosiones del exterior. Cuando estás en un espacio que no es mucho más grande que un vagón de metro y se producen muchas explosiones a tu alrededor, estas pueden provocar bastantes daños en el interior del submarino. Es una experiencia bastante angustiosa. La tensión aumenta y un joven marinero empieza a perder el control. Hay algunas personas, es normal, no es su culpa, que se derrumban bajo presión. El marinero está desesperado por escapar del espacio cerrado y del ruido. Intenta subir la escalera para salir del submarino. El peligro no es que pueda abrir la escotilla. A esa profundidad la presión del agua es enorme, pero su miedo es una amenaza para el submarino y toda su tripulación. Si alguien se derrumba en un submarino, sobre todo en uno pequeño, ese miedo puede extenderse muy rápido y contagiar a sus compañeros. Si alguien entra en pánico, los efectos en la moral del resto de la tripulación son muy negativos. Y lo que es peor, puede socavar la confianza en el capitán y sus órdenes. Apartan al aterrado marinero para no sufrir ningún daño. Se cree que lo redujeron por la fuerza.
Dependió de Simpson, el comandante de la fuerza submarina, lo que le pasó después. Parece ser que Wanklyn recomendó que no volviera a un submarino y eso pasó. Volvió a realizar servicios generales. Disminuid la velocidad. Wanklyn continúa cambiando el rumbo del submarino para poder escapar de los destructores italianos. Profundidad 30 metros. Pero una carga de profundidad explota demasiado cerca. Y después otra. Cuando explotan muy cerca pueden romper cristales, destrozar instrumentos y causar muchos daños. Profundidad 45 metros. Explota una carga de profundidad más. Pero después, las explosiones cesan. Posteriormente, la tripulación informa de un horrible ruido chirriante, como si los cables de todo el casco se estuvieran rompiendo. Los marineros temen por su seguridad, pero Wanklyn los tranquiliza. Una de las cosas que hizo fue comentar los ruidos que se estaban produciendo en el exterior. Eso le dio confianza a la tripulación. Lo que estaban oyendo era la destrucción del Conte Rosso, no la destrucción de su submarino. 2 horas más tarde, el Upholder por fin sale a la superficie. Los destructores se han ido. Los riesgos de Wanklyn merecieron la pena porque no solo hundieron el Conte Rosso y a las tropas que transportaba, también retrasaron la llegada a Rommel y al norte de África. El hundimiento del Conte Rosso fue el mayor logro de los submarinos en Malta, el acontecimiento más importante. Fue el mayor hundimiento de un barco, y el hecho de hacerlo sin su equipamiento completo y asumiendo un gran riesgo significa que se convirtió prácticamente en el mayor símbolo de los submarinos en Malta. Posteriormente, por ese logro concedieron a Wanklyn la Cruz Victoria por su gallardía en presencia del enemigo. Es la mayor condecoración posible para un miembro de las Fuerzas Armadas británicas. En mayo de 1941, sin torpedos y necesitando reparaciones urgentes, el submarino británico HMS Upholder regresa a Malta. Pero ni estando ya en el puerto, la tripulación puede descansar. Al estar tan cerca de Italia, la isla es un blanco fácil para los bombarderos alemanes. La principal diferencia es que, aunque regreses a la base, te atacan también allí. De hecho, también tenían que sumergir los submarinos para que no los hundieran. Por eso volvían al puerto, pero tenían que quedarse dentro del submarino. Eso no pasa en otros lugares, solo ocurre en Malta. El estrés al que estaban sometidos era mucho mayor. El puerto no era un lugar seguro, era tan peligroso como estar en el mar. Pero la posición de Malta es ideal para proteger los intereses británicos en Oriente Medio y el norte de África. Malta es una isla, pero también se la puede considerar un portaaviones. La podían usar para hundir barcos del eje desde el aire con aviones que habían despegado desde allí, o como submarino o base naval. Malta está muy cerca de Italia, demasiado. De hecho, al principio de la guerra se creía que la situación de la isla no era sostenible. Era muy difícil que llegaran a ella provisiones, tanto por el este como por el oeste. Las largas líneas marítimas de suministro ofrecían muchas oportunidades para hundir los barcos. Una de las razones por la que los alemanes no conquistaron Malta fue porque les preocupaba que las provisiones no llegaran. Sin embargo, durante el verano de 1941 la situación cambia, ya que Hitler invade la Unión Soviética. El primer asedio aéreo, por llamarlo así, finalizó en el verano de 1941 porque los aviones alemanes se alejaron para dar apoyo a la lucha en Rusia. Eso provocó que la segunda mitad del año 41 fuera relativamente tranquila en Malta.
permitiendo no solo que los submarinos operaran con más facilidad, sino que las fuerzas en la superficie también lo hicieran. Los aliados con base en Malta pronto adquieren otra ventaja. En junio de 1941, la inteligencia británica descifró el código naval italiano. Así supieron por dónde navegaban. Rommel, sin embargo, sigue desafiante. En el verano de 1941, Rommel ya había rechazado 2 contraataques británicos en el sitio de Tobruk y demostrado que era un militar muy capaz. Eso significaba que seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Los submarinos británicos necesitan aprovechar su ventaja y destruir las líneas de suministro de Rommel de una vez por todas. En agosto de 1941, la 10ª Flota recibe la información de que un importante cargamento de tropas está a punto de zarpar de Mesina a Trípoli. El HMS Upholder sale de Malta en su búsqueda. Es su 13ª patrulla de guerra por el Mediterráneo. Dos días después, Wanklyn divisa 9 barcos, 6 destructores protegiendo 3 transatlánticos italianos para el transporte de tropas llamados Neptunia, Oceanía y Marco Polo. Pero la distancia entre el Upholder y el convoy es enorme. A Wanklyn le gustaría recortar distancias, pero esas embarcaciones tienen una velocidad máxima de 36 kilómetros por hora. El submarino no puede alcanzarlas. Solo podía avanzar a unos 23 kilómetros por hora por la superficie, una velocidad baja para los submarinos de la época. El convoy cambia repetidamente de rumbo y se aleja moviéndose en zigzag. ¡Vamos deprisa! Con sus torpedos colocados y listos, Wanklyn toma una decisión rápida y dispara. Calcula que los barcos están a unos 5 o 6 kilómetros de distancia. Las posibilidades de éxito son escasas, pero no tiene nada que perder. Wanklyn tiene que disparar antes de que el convoy esté completamente fuera de su alcance. A vuestros puestos. ¡Fuego! Wanklyn lanza 4 torpedos al lejano convoy. Pero ninguno da en el blanco. Cuando Wanklyn ya había disparado 4 torpedos al convoy, se quedó muy expuesto. El mar estaba muy tranquilo y era de día. Los buques de escolta italianos enseguida vieron de dónde procedían esos torpedos. 2 escoltas persiguen al Upholder, que ha pasado de ser el cazador a ser la presa. Bajando periscopio. Agosto de 1941. En el Mediterráneo, los escoltas de un convoy italiano están atacando al submarino británico HMS Upholder. Pero esta vez, Wanklyn cuenta con la ayuda de la versión del sonar utilizada por la Marina Real, el ASTIC. La tripulación emplea el sonar pasivo para escuchar y determinar la ubicación de los escoltas. Así intentan esquivar las cargas de profundidad. El Upholder aguanta 25 cargas de profundidad durante 14 minutos. Profundidad 20 metros. Pero Wanklyn las esquiva todas. En medio de la confusión, el Upholder logra escapar. Libres de obstáculos, el resto de las embarcaciones enemigas continúan su viaje hasta el norte de África. Principios de septiembre de 1941. Durante casi 5 meses, las tropas aliadas en Tobruk siguen resistiendo contra las fuerzas de Rommel. Pero con los nuevos refuerzos del eje en camino, Rommel lleva a los aliados a su límite. Cuando Rommel quiso asaltar Tobruk, utilizó todo lo que tenía. Envió tanques, cañones de asalto y bombarderos Stuka. Para los soldados aliados en Tobruk, en 1941, tuvo que ser una experiencia aterradora. Hitler envía 6 U-boats al Mediterráneo para cortar el suministro a las fuerzas aliadas.
Los británicos temen que su guerra en el norte de África acabe pronto y que sus reservas de petróleo en Oriente Medio acaben en manos de los alemanes. Su última línea de defensa es la flota de submarinos de Malta. Septiembre de 1941. Al comandante de la flota de submarinos de Malta, el capitán George Simpson, le llega un mensaje sumamente confidencial basado en el método de decodificación denominado Ultra. Un convoy muy rápido de 3 de los transatlánticos más grandes del enemigo, el Neptunia, el Oceanía y el Vulcania, va a viajar de Italia a Trípoli. Simpson tiene que actuar ya. Es un convoy que avanza rápido y sin duda será imposible alcanzarlos. Para ello elabora un plan muy arriesgado. El plan de Simpson era una reminiscencia de lo que los alemanes hacían en el Atlántico, formar una línea de patrulla con barcos esperando al convoy a unos 20 kilómetros de distancia los unos de los otros. Después, cuando divisaban el convoy, se concentraban a su alrededor. Pero con tan poca antelación necesita voluntarios. Cuando el capitán Simpson convocó la reunión, todas las tripulaciones de los submarinos empezaron a sentir la presión. En ese momento, uno de los comandantes pensó que el plan de Simpson no iba a ser tan efectivo como debería. Wanklyn, sin embargo, comprende la postura de Simpson y se asegura de que sus hombres también la entiendan. De acuerdo, así será. Estaban muy cansados, pero era esencial que interceptaran esos convoyes. Tenemos una patrulla por delante. A pesar de las exigencias de realizar patrullas tan constantes, Wanklyn acepta la misión. Simpson logra otras 3 tripulaciones y al poco tiempo 4 submarinos británicos, el Upholder, el Upright, el Ursula y el Unbeaten, salen de Malta. El día 17 de septiembre a medianoche, los 4 submarinos ya están en el lugar estipulado. El tiempo no ayuda. El mar está muy agitado y el Upholder se tambalea y balancea con el oleaje. Echa un vistazo a esto. Y lo que es peor, el girocompás del submarino no funciona. Eso significa que su navegación depende de la brújula magnética orientada al norte magnético, no al norte real. Un girocompás es una brújula electrónica que no se ve apenas afectada por el campo metálico que hay a su alrededor. Rodeada por el acero del casco del submarino, la brújula magnética será mucho menos precisa. Wanklyn tenía un problema bastante grande por tener que depender de ella bajo el agua. Hasta en la superficie es un problema grave. El timonel trabaja duro para mantener el rumbo usando la temblorosa aguja de la brújula magnética. Tras 3 horas luchando contra los elementos, el HMS Unbeaten, capitaneado por el teniente comandante Edward Woodward, divisa algo a unos 12 kilómetros de distancia. Cuando uno de los submarinos británicos, el Unbeaten, divisó el convoy, lo siguió lo más rápido que pudo, aunque su velocidad no era muy elevada. Aunque no puede alcanzarlo, el Unbeaten sí puede avisar a los demás. El convoy se dirige directamente hacia el Upholder. Pero la transmisión subsónica del Upholder, diseñada para comunicarse rápidamente con otros submarinos, tampoco funciona. No le llegan los mensajes del Unbeaten. El mantenimiento y las reparaciones son una lucha constante en este periodo de la guerra. Los submarinos necesitan mucho mantenimiento y mucha atención. Hay que arreglarlos constantemente y necesitan recambios muy a menudo. A veces encontrar recambios era tan complicado en Malta que quitaban las piezas a un submarino para ponérselas a otro. Después las sustituían por alguna de otro submarino nuevo que llegara, hasta que, en una ocasión, un submarino tuvo que zarpar sin funcionar correctamente, porque era el último de la cadena. Era una situación muy difícil, muy exigente. El Unbeaten también envía el mensaje por toda Malta, aunque tardará más en llegar. Mientras tanto, el Upholder lucha por mantener su posición en las agitadas aguas sin saber que un convoy se acerca a él. Unos 30 minutos más tarde, el Upholder recibe el mensaje desde Malta.
Wanklyn se reúne inmediatamente con su primer teniente en el puente de mando. 3 enormes transatlánticos con tropas y 6 destructores se acercan en la oscuridad. El mensaje ha llegado justo a tiempo. Lo observan con prismáticos para calcular el rumbo, el tipo y la velocidad del convoy. Los barcos se mueven casi el doble de rápido que el Upholder. Wanklyn estaba sometido a muchísima presión para lograr algo. Él era el que coordinaba toda la operación. Cuando recibió el mensaje de que el convoy estaba allí, se dio cuenta de que no podía alcanzarlo, pero se sentía presionado para lograr algún tipo de victoria. Con la presencia británica en el norte de África en juego, Wanklyn no se puede permitir fallar esta vez. ...18 de septiembre de 1941... un convoy italiano avanza en las agitadas aguas del Mediterráneo. Un submarino británico, el HMS Upholder, le acecha, pero tiene una gran desventaja. En la 13ª patrulla del Upholder, su capitán, el teniente comandante Malcolm Wanklyn, tiene que disparar a unos barcos que se mueven demasiado rápido para él y que están a más de 5 kilómetros de distancia. En un extraño giro del destino, el convoy está formado por 2 transatlánticos a los que ya ha intentado atacar, el Neptunia y el Oceanía. 6 destructores protegen el convoy moviéndose a su alrededor. Aunque Wanklyn estaba muy lejos, se encontraba en una posición en la que las líneas del convoy parecían superponerse. Eso le daba la oportunidad de tener un blanco más grande a la hora de lanzar los torpedos. Pero tienen otro problema. Sin el girocompás, el timonel dirigía el submarino usando la brújula magnética, y con el movimiento del mar, el submarino estaba empezando a balancearse de un lado a otro. Wanklyn tiene que calcular sus disparos sin la ayuda de instrumentos básicos y tener en cuenta el movimiento de su submarino, la distancia y la velocidad del convoy. ¡Vamos, deprisa, deprisa! Los torpedos están colocados y listos. ¡Disparad el 1! ¡Disparad el 1! Wanklyn utilizó el movimiento del submarino. Lanzó el primer torpedo en un movimiento extremo del mismo, lo que le permitió balancearse hasta la siguiente posición. Desde allí lanzó el segundo torpedo. ¡Disparad el 3! ¡Disparad el 3! ¡Disparad el 4! ¡Fuego! Y el tercero y el cuarto, mientras el submarino seguía moviéndose. Cuando lanzaron los torpedos, todos esperaron un buen rato para oír si se producía alguna explosión. Seguramente fueron solo 5 minutos, pero debieron de parecerles horas. Si tuvieran éxito, podrían impedir que llegaran refuerzos para Rommel en el norte de África. Tras una larga espera, escuchan una explosión. Y después otra. Uno de los torpedos de Wanklyn ha impactado en el transatlántico Neptunia, que enseguida comienza a hundirse. ¡Despejad el puente! Esperando las represalias, los vigías y el primer teniente se meten en el submarino. Wanklyn cierra la escotilla superior antes de que el agua cubra el castillo, y el Upholder se sumerge para ocultar su ubicación. Pero no han terminado con el convoy. El submarino sigue dirigiéndose hacia el sur y desciende hasta los 18 metros para volver a colocar los torpedos. Wanklyn vuelve a la ubicación desde la que ha tenido éxito. Subiendo periscopio. Amanece y la luz revela las consecuencias del ataque del Upholder. Uno de los transatlánticos, el Vulcania, se aleja escoltado por un destructor. El segundo, el Neptunia, ha desaparecido bajo las olas. El tercero, el Oceanía,
está parado en el mar. 2 destructores se acercan para rescatar a los supervivientes. Avanzad despacio. El Upholder vuelve a internarse en la línea de protección de los destructores. Cuando subió el periscopio para preparar su ataque, de repente vio un destructor delante de él que se acercaba rápido al submarino. Bajando periscopio, profundidad 15 metros. Tienen que sumergirse inmediatamente para evitar una colisión. El destructor les pasa por encima. La tripulación se prepara para un ataque con cargas de profundidad. Pero tienen suerte. El destructor no sabe que están ahí. Subiendo periscopio. Pero aún no están a salvo. En medio de la confusión, Wanklyn se encuentra ahora muy cerca de su objetivo, el transatlántico Oceanía. Bajando periscopio. ...18 de septiembre de 1941... Al estar tan cerca de un barco enemigo en el Mediterráneo... Bajando periscopio. Profundidad 15 metros. El submarino británico HMS Upholder intenta maniobrar para lanzar un ataque. Pero en ese momento se había acercado demasiado al Oceanía como para que el ataque fuera efectivo. Hasta corrían peligro de chocarse con él. Wanklyn ordenó enseguida la inmersión del submarino para pasar por debajo. Bajando periscopio. Profundidad 15 metros. Wanklyn tiene que sumergirse para pasar por debajo del Oceanía y evitar que éste le embista. Chocar con un transatlántico hundiría el Upholder. Ha funcionado. El Upholder pasa por debajo del barco italiano. A 2 kilómetros de él, Wanklyn da la vuelta al submarino y se prepara para acabar con el Oceanía. Wanklyn ordena al Upholder sumergirse a profundidad de periscopio. Están en una posición perfecta para un ataque final al dañado transatlántico. Preparad torpedos 1 y 2. Pero el transmisor subsónico del Upholder sigue estropeado. Sin él, no pueden comunicarse con los otros submarinos de la zona. Wanklyn no sabe dónde están los otros submarinos británicos. No sabía que el Unbeaten, el submarino que había informado inicialmente de la ubicación del convoy, lo había estado siguiendo toda la noche y que también se estaba preparando para el ataque. En el HMS Unbeaten, el teniente comandante Edward Woodward se coloca en posición para atacar al Oceanía. Preparad torpedos 1 y 2. Uno de los problemas de permitir que los submarinos operen por su cuenta, aunque formen parte de una táctica en grupo, es que es posible que, sin querer, acaben atacándose los unos a los otros. Woodward tampoco sabe que el Upholder está al otro lado del transatlántico. Si alguno de los dos fallara en sus disparos, la probabilidad de que los torpedos impacten en el otro submarino es bastante alta. Disparad el 1. El 2. Los torpedos salen disparados hacia el barco enemigo y el Unbeaten. Al otro lado, Woodward también se prepara para el ataque. Comprobando rumbo. Pero no es lo suficientemente rápido. Los 2 torpedos de Wanklyn impactan en el Oceanía, un transatlántico con tropas de 20.000 toneladas. Tiene que ser muy frustrante para un comandante de submarinos alcanzar tu objetivo, estar a punto de dispararle y que de repente uno de tus compañeros lo ataque. La suerte juega un papel muy importante en la guerra submarina. Wanklyn no tuvo mucha al principio, pero de repente la fortuna le empezó a sonreír y la verdad es que tuvieron mucha suerte. El Oceanía solo tarda 8 minutos en hundirse. Bajando periscopio.
El rendimiento de Wanklyn en esa ocasión fue realmente excepcional. Su habilidad para disparar a esa distancia usando el contacto visual durante la mayor parte del tiempo y empleando el submarino para favorecer los disparos fue un trabajo increíble. El HMS Upholder entra en el puerto de Malta el 20 de septiembre de 1941. Antes de embarcarse en la patrulla de septiembre, había tenido que llamar a la tripulación que estaba descansando. Wanklyn dejó muy claro que era de vital importancia volver al mar y seguir atacando. Cuando volvieron, en esta ocasión pudieron descansar, aunque por poco tiempo. Enseguida volvieron al mar para patrullar cerca de Sicilia. Tras 25 patrullas, al HMS Upholder se le considera el submarino líder de la Marina Real. Ha logrado hundir 119.000 toneladas de barcos enemigos, entre los cuales se encuentran 3 U-boats y los transatlánticos con tropas y provisiones que se dirigían al norte de África. Muchos pensaban que Wanklyn era, posiblemente, el mejor comandante de submarinos en la larga historia de estas embarcaciones en la Marina Real. Cuando la Marina Real volvió a utilizar submarinos convencionales, al mejor de ellos se le llamó Upholder. El 18 de noviembre, los británicos lanzan la Operación Crusader. El éxito es rotundo y logran alejar a las fuerzas del eje. Rommel y sus hombres retroceden 800 kilómetros en tan solo 6 semanas, ya que no han recibido las provisiones que necesitaban para luchar. Los problemas que tuvo Rommel en el otoño de 1941 se pueden atribuir al hecho de que Malta seguía en manos británicas. Los británicos lograron que las fuerzas italianas y alemanas retrocedieran hasta Cyrenaica y Rommel se encontró en el mismo punto en el que estaba cuando comenzó la guerra un par de meses antes. El asedio de 240 días a la ciudad de Tobruk acaba y sus exhaustos defensores pueden salir triunfantes. La historia del Upholder termina de una forma diferente. Wanklyn y el Upholder desaparecieron el 14 de abril de 1942. Aún no se sabe exactamente qué pasó. Normalmente, las operaciones de los submarinos son tan secretas y tan furtivas que aún no sabemos qué le sucedió a uno de los comandantes de submarinos más grandes de la historia. Las contribuciones de la Fuerza Submarina Británica se han pasado por alto. El servicio submarino de la Marina Real nunca ha recibido tanta publicidad como, por ejemplo, la campaña antisubmarinos en el norte del Atlántico o la campaña estadounidense en el Pacífico. Cuando hablamos de la guerra submarina durante la Segunda Guerra Mundial, solemos relacionarla con la batalla del Atlántico, con los submarinos alemanes buscando presas aliadas. En el Mediterráneo sucedió exactamente lo contrario. Los aliados eran los cazadores y los alemanes e italianos las presas. Cuando observas las bajas del eje en el Mediterráneo, ves que la mitad de ellas están relacionadas con la guerra submarina y el resto con barcos y aviones. Los submarinos eran el gran peligro para los convoyes del eje en el Mediterráneo, desde Italia al norte de África. Es una victoria crucial para los aliados. La pérdida del norte de África antes de que terminara el año 41 hubiera sido desastrosa para Gran Bretaña, tanto por lo que respecta a hombres como a materias primas. Al asegurar el canal de Suez, los envíos desde la colonia de la India y las vitales reservas de petróleo de Oriente Medio, fue posible que Gran Bretaña sobreviviera.